Lo que vamos a hacer es tratar de mostrar si esos dos conjuntos bajo esas dos operaciones son o no son espacios vectoriales. Dijimos que para que fueran espacios vectoriales tienen que cumplir estos 10 axiomas, ¿no? Entonces, lo primero que me debería preguntar es, ¿cómo se ven los elementos que viven en ese conjunto? Entonces, lo primero es, en el primero, en este. Los elementos son matrices de 2 por 3, es decir, yo tengo una matriz A que más o menos se vería así. A, 1, 1, ¿no? Porque voy a tomar matrices o elementos genéricos. El chiste aquí es que si eso es un espacio vectorial de verdad, aplica para todo, para cualquier elemento. Entonces, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3. Como necesito que tener al menos dos, ¿no es cierto? Al menos tres matrices para hacer todas las pruebas, pues voy a agarrar también la matriz B, que también es una matriz de 2 por 3. Entonces esta sería B1, 1, B1, 2, B1, 3, B2, 1, B2, 2 y B2, 3. Y voy a agarrar la matriz C, que es C1, 1, C1, 2, C1, 3, C2, 1, C2, 2, C2, 3. Entonces, lo primero que debo mostrar es que la suma es cerrada. Entonces, esto quedaría que si yo agarro dos matrices cualesquiera y las sumo, el resultado también es una matriz que pertenece a ese conjunto. En este caso, que también es una matriz de 2 por 3. Como las entradas de mi matriz A, es decir, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 y A2, 3, son números reales y como las entradas de mi matriz B, es decir, B1, 1, B1, 2, B1, 3, B2, 1, B2, 2 y B2, 3, también son reales, entonces cuando yo sumo A más B, pues tengo entradas del tipo A1, 1 más B1, 1. Y la suma de reales resulta ser un real. De tal manera que si yo sumo dos matrices, pues esto es una matriz de 2 por 3. Quiere decir que la suma es cerrada, porque si yo sumo dos elementos del conjunto que yo escogí, el resultado resulta ser también un elemento del conjunto que yo tengo, con el que estoy trabajando. Ahora, número 2, tengo que mostrar que es conmutativa. Entonces, de aquí voy a hacer la conmutatividad, es decir, como este y este son elementos, son números reales, y yo sé que los números reales conmutan, pues puedo conmutar cada una de las entradas, ¿no? Es decir, aquí pongo B11 más A11. Eso lo tengo permitido, otra vez, porque cada uno de estos elementos son números reales, es decir, estoy haciendo suma de números reales que yo sé de la primaria que esto conmuta, ¿no? Es lo mismo 3 más 2 que 2 más 3.
De aquí paso para acá y conmuto, pero pues esto es B más A. Entonces, también los elementos bajo la suma conmutan. La asociativa la voy a dejar, pero más bien no la voy a hacer completa, pero yo sé que si a esta yo le pongo C11, C21, C12, C22, C13 y C23, esto asocia porque la suma de reales es asociativa. Entonces, número 3, para checar que algo es un espacio vectorial, también se cumple. Número 4, ¿cuál es? ¿El del cero? Ok, entonces, a ver, pues voy a escoger como propuesta el cero vector, que el cero vector en el conjunto de las matrices de 2 por 3 debería anotarse más o menos así, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y debo mostrar que para cualquier matriz que yo vea, si lo que yo agarre, si lo sumo con el cero vector, entonces da la matriz cualquiera. Por ejemplo, agarro a A y la sumo con el cero vector, pues esto es lo mismo que A11, A12, A13, A21, A22, A23, más cero vector que es 0, 0, 0, 0, 0, 0, y esto es igual a 1, 1 más 0, a 1, 2 más 0, a 1, 3 más 0, a 2, 1 más 0, a 2, 2 más 0, a 2, 3 más 0, pero pues eso es a 1, 1, a 1, 2, a 1, 3, a 2, 1, a 2, 2, a 2, 3, que es A. Entonces, A más 0 vector es A, que se cumple el punto número 4. Luego, sigue el del inverso. Entonces, voy a agarrar A y voy a agarrar A, B, C. Voy a agarrar una matriz D que la voy a llenar de menos A11 menos A12 menos A13. Yo sé que este número existe porque A es un número real y para todo número real hay un inverso. Entonces D le voy a poner los inversos de A. Entonces aquí va a ser A21, A22 menos A23. De tal manera que si yo sumo A más D, pues esto me quedaría A11 más menos A11. A12 más menos A12. A13 más menos A13. A21 más menos A21. A22 más menos A23. Digo 22. A23 más menos A23, que por supuesto yo sé que este es más por menos menos y A11 más. Digo menos A11 pues es 0, también para otra entrada, también para otra entrada, también para otra entrada y también para otra entrada. Entonces existe una D, una matriz inversa para cada matriz que yo escoja, de tal manera que si yo lo sumo, tengo el cero vector. Con eso se cumplen los 5 axiomas de la suma.
Ahora, necesito los del producto son extremadamente fáciles de ver, ¿no? Es decir, yo agarro un escalar cualquiera, a ponerle un escalar K. Acuérdense que este escalar debe estar en los números reales. Y hago K por A, pues esto es K por A11, K por A12, K por A13, K por A21, K por A22 y K por A23. Que como esto es un número real, o sea, K es un número real y A es un número real, el producto de números reales es un número real. Entonces, esta es una matriz de 2 por 3 llena de números reales, pues por supuesto que vive en el conjunto de matrices de 2 por 3. Es decir, es cerrada. La que a veces no se cumple es la de que, no, no es cierto, sí se cumple todo, ¿no? Por ejemplo, existe un neutro escalar, el uno que vive en los reales, tal que 1 por A es 1 por A11, 1 por A12, 1 por A13, 1 por A21, 1 por A22, 1 por A23. Pero pues esto es la matriz A11, A12, A13, A21, A22, A23, que por supuesto que es A. Entonces existe un escalar denotado por la grafía 1, que en este caso coincide con que es el 1 real, que tiene la propiedad del neutro multiplicativo. Para mostrar que un conjunto es un espacio vectorial, ¿tengo que hacer los 10 axiomas? Sí. Ahora, pues la experiencia que tienes debería darte una intuición bárbara de cuando un espacio, o de un conjunto, no es un espacio vectorial. Por ejemplo, este no es un espacio vectorial, porque el axioma de cerradura para la multiplicación no procede. Por ejemplo, mira, fíjate, vamos a agarrar un elemento de los números enteros, el 4. Este 4 vive en los números enteros. Si Z fuera un espacio vectorial, yo podría agarrar un escalar en los reales que al multiplicarlo por 4 también sea un número entero. Es decir, yo necesito que la multiplicación escalar sea cerrada, pero esto no pasa, ¿no? Yo puedo agarrar, por ejemplo, el 1/2. Y si yo multiplico el 1/2 por uno de los elementos del conjunto, que en este caso, no, este sí, así. Si agarro el 1/3 y yo lo multiplico por un elemento del conjunto en el que estoy trabajando, que dijimos que iba a agarrar el 4, esto es 4/3. Pero 4/3 no forma parte del conjunto de los enteros, por lo tanto, Z, es decir, el conjunto de números enteros, no es cerrado sobre la multiplicación escalar. Y dijimos que con uno de los axiomas que no se cumpliera, pues entonces eso no puede ser un espacio vectorial.